mariposa atrapada por la sutil tela de una araña es la imagen con la que Kyoto Animation nos dejó esta semana, ¿acaso como una metáfora de una mortal seducción? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Como siempre, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima en el que su servidor Free Chicken platica con ustedes lo que estamos viendo, lo que está pasando en esta temporada de primavera. Una temporada fuerte en este año con grandes series, con grandes momentos. Y pues que ya acercándonos hacia el clímax poco a poco de las series de esta temporada, las cosas comienzan a tensarse de una manera muy importante. Evidentemente, hoy vamos a hablar de lo que sucedió esta semana en Sound Euphonium, que es que de verdad que a todos los que seguimos esta serie nos dejó, pues tal vez no impactados con la sorpresa, porque creo que lo vimos todos venir, pero sí impactados con todas las implicaciones que de aquí pueden llegar a desprenderse, y obviamente pues en el cariño que acabamos desarrollando hacia distintos personajes. Pero antes de hablar de Sound Euphonium, quiero retomar un tema, más bien retomar la conversación sobre una serie que de la que hablé creo muy al principio de la temporada y que no he vuelto a tocar porque, tengo que decirlo, ha sido menos interesante de lo que yo pensé que sería, aunque no por eso ha dejado de estar entretenida. Y hablo de nada más y nada menos que Windbreaker, esta nueva serie de pandilleros, que de alguna manera toma la estafeta dejada en su momento por Tokyo Revengers y que viene a tratar de ganarse el corazón de los y las fans de estos maleantes delincuentes que gozan con perder el tiempo y agarrarse a golpes, básicamente, ¿no? Que es algo que esta serie nos ha dado hasta cierto punto con alguna abundancia, vamos a decirlo, ¿no? Porque de entrada, ¿no? Desde que conocimos a nuestro protagonista Sakura hasta el momento en el que estamos, en el que hay un enfrentamiento relativamente civilizado, hay que decirlo, entre la pandilla de los Windbreaker, de los ¿cómo se llaman? De los Furin, contra la pandilla de Shishitoren, de un barrio vecino, ¿no? Que más que ser un enfrentamiento entre dos grupos opositores que simplemente se disputan la influencia sobre un territorio, esta serie nos la ha querido vender como una batalla como una batalla hasta cierto punto ideológica, ¿no? Y está peculiar, está interesante y divertido, ¿no? Bueno, interesante es un decir, lo digo de una manera amable, pero ciertamente un poco condescendiente, porque no es tan interesante como creo que podría llegar a ser. No lo sé, a lo mejor estoy esperando demasiado de una serie para público juvenil que básicamente se basa en tener personajes atractivos y peleas igualmente atractivas, pero aquí va lo que quiero decirles al respecto, ¿no? Básicamente esta serie Windbreaker se nos ha ido tejiendo a partir de este personaje que les decía yo que se apellida Sakura, que se nos dejó entender que siempre ha sido como un rechazado, que toda la gente lo ha visto, lo ha mal mirado, lo ha hecho a un lado, y que él se ha vuelto una persona sumamente reactiva, ¿no? Que básicamente ve en todos lados la posibilidad de alguien que quiera agredirlo física o emocionalmente, y a quien él no va a dudar nunca en responderle más que a golpes, básicamente. Sí, básicamente. La cosa es que se unió a esta escuela famosa por su pandilla, digamos, que es la que de verdad gobierna la escuela. Y creo que eso es bastante real porque, para empezar, en las pocas veces que hemos visto la escuela en lo que va de la serie, no hemos visto un solo maestro. Pareciera, no me he fijado bien, pero pareciera que es una academia donde solo hay hombres. A lo mejor ese es parte de su diseño, no lo sé. Y donde ciertamente el verdadero mandamás es el líder de la pandilla como tal, ¿no? Digo,
en virtud de que no hemos visto adultos por ahí, pues se da a entender que va por ese lado, y que el edificio en sí está bastante descuidado, lleno de graffiti y demás, lo cual pues daría la idea de que se trata de una escuela básicamente de delincuentes, ¿no? Donde hay poco respeto por la propiedad pública, por así decirlo. Pero contrario a eso, lo que nos hemos ido encontrando es que pues en este lugar la pandilla se ha ido transformando de un tiempo a la fecha para convertirse en una especie de policía local que se ha echado a hombros la tarea de defender el barrio de otros delincuentes que pues parece que tienen como por afición venir a vandalizar negocios y demás, y que pues ellos básicamente están ocupando esta posición como de policía local, como de autodefensas, digamos. Y Sakura, pues engañado un poco como por una idea equivocada que tenía de esto, llega a este lugar queriendo convertirse en el mero líder. Pues total, que lo que ha encontrado más bien son amigos, ¿no? Que aunque él probablemente no los ve como tales en un momento dado, cierto es que la pandilla lo ha integrado como uno de los propios, y más aún desde que surge el conflicto con la pandilla Shishitoren, que les decía yo es de un barrio vecino y que tienen pues una ideología muy diferente a la de los Windbreaker, digamos, ¿no? Y bueno, pues este enfrentamiento que surgió a partir de pues el descubrimiento, digamos, de un par de abusivos de Shishitoren golpeando a un morro menor, y que pues eso instó a que algunos miembros de Windbreaker pues rompieran un poquito como la frontera, se enfrentaran a los Shishitoren, y bueno, eso terminara como en un reto abierto, ¿no? De esta pandilla contra la otra, en un combate que se está haciendo como por turnos, vamos, ¿no? Con 5 representantes de cada lado enfrentándose para obtener pues, o para ver quién logra la supremacía, digamos, ¿no? De las pandillas. Y les decía yo hace un rato que esto se ha ido convirtiendo paulatinamente en una batalla de corte ideológico. Pues desde que se nos contó, o se nos presentó, que la pandilla Shishitoren, que utilizan unas chamarras, unas chaquetas con un tigre muy chido, pues como logotipo a la espalda, de estas que pues de pronto sí se ven allá en Japón, ¿no? Que son como, no sé muy bien cómo llamarles, como bomber jacket, algo así, que tienen este tipo de motivos a las espaldas, y que pues la verdad se ven muy interesantes. Bueno, esta pandilla tiene por ideología principal la de la supremacía del más fuerte, o de la fuerza en sí, el culto a la fuerza, le llaman ahí la traducción que nos ofrece Crunchyroll, ¿no? Y eso quiere decir que cuando sus miembros son derrotados por miembros de otras pandillas, pues automáticamente dejan de ser miembros. Generalmente lo que sufren es un castigo por su propia pandilla, y a manera de deshonra les quitan las chamarras, ¿no? Que de alguna manera representan la pertenencia a este grupo, ¿no? Y bueno, pues la batalla se ha ido dando en esos términos, en los de una pandilla que le da primacía a la fuerza, y otra pandilla que por otro lado pues pareciera como que tiene pues intenciones más humanitarias en cierta medida, pero y con pues un triunfo arrasador por parte de los Windbreaker, precisamente, ¿no? Porque en 4 de sus combates que hemos visto hasta ahora, pues ya han vencido, ellos siempre han vencido, pues, ¿no? De tal manera que queda el combate final entre Choji, el líder, digamos, de Shishitoren, y Ume, que es el líder de Windbreaker, ¿no? Pero en realidad esta batalla, digamos, esta batalla ideológica, como le estoy llamando aquí, empezó un poquito como desde antes. Y empezó básicamente, sobre todo, más bien se enfatizó esta parte, sobre todo a partir de la batalla entre el propio Sakura y Togame, ¿no? Que Sakura pues lo enfrenta también desde una postura ideológica, ¿no? Es decir, a pesar de ser una persona pues que fácilmente se deja provocar y pelea con los demás, se trata al final de cuentas también de una persona que busca rivales cada vez más fuertes, y no lo contrario. O sea, él considera que si Shishitoren de verdad valora la fuerza por encima de otras cosas, sus miembros no tendrían que hacer absolutamente nada
golpeando a gente, pues a gente menos fuerte, básicamente, ¿no? Porque eso ya básicamente ya no es culto a la fuerza, ya es simples bravuconerías, por así decirlo, ¿no? Y Togame, al enterarse, Togame, que es el subcapitán, digamos, de Shishitoren y que es con quien está pareado para pelear, pues al enterarse de esto que aparentemente desconocían, pues primero les da su buena golpiza a quienes ocasionaron este conflicto desde ese punto de vista por considerarlos de nueva cuenta indignos de formar parte de esta pandilla, pero por el otro continúa su pelea con Sakura tratando de demostrarle a él qué quieren decir con esta primacía de la fuerza, por así decirlo. Y aquí viene el flashback, perdón, ¿no? De este momento en el que Choji y Togame, pues digamos como que van escalando en la jerarquía de las Shishitoren, que evidentemente no fundaron ellos, y que pues desde tiempo atrás traía ya esta ideología del culto a la fuerza, básicamente. Y Choji, que es un pequeño psicópata, por lo que hemos podido ver hasta ahora, un pequeño psicópata que disfruta de la violencia en sí misma, de la violencia como cruda, considera que tiene una asociación muy peculiar que ahora verán, hemos visto en otra serie, en otro personaje, y es que la libertad y la fuerza van de la mano. Es decir, que no hay más libertad que la que puede poseer el más fuerte de todos. Y entonces, obviamente, pues buscar ser el más poderoso, el que ostente la mayor fuerza, necesariamente se va a convertir en el más libre de todos, en un esclavo de la libertad, si ustedes me agarran esta referencia. Y por lo tanto su vida será absolutamente más divertida, que esa es como aparentemente su expectativa constante. Y bueno, pues Toga me recuerda este hecho, esta tergiversación, digamos, como de la ideología de Shishitoren, como algo que en su momento él tuvo que aceptar o sintió que tuvo que aceptar por el bien de quien consideraba que era su mejor amigo, ¿no? Que básicamente pues no era otro que el propio Choji. Es decir, Togame se deja envolver por esa ideología, vamos, ¿no? En parte porque lo único que aparentemente deseaba era que su mejor amigo volviese a sonreír. Es muy interesante, ¿no? Cómo a medida que Choji va escalando en la jerarquía de esta pandilla, de cómo al llegar a su estrato culminante, a ser el mayor mandamás, digamos, de todos, que nadie puede oponérsele y nadie puede hacer nada en contra de él, básicamente. En cierta medida podríamos decir que sí, es el que tiene mayores libertades dentro de este grupo. Pues de todos modos se siente frustrado, de todos modos se siente enfadado, se siente harto, ¿no? Siente como desasosiego que no termina de llegar con la conquista del poder. Y que, pues de una manera un tanto intuitiva, pareciera que se mueve hacia un intento de conquista mayor. Es decir, en este caso ya no se conforma con liderar a la Shishitoren, ¿no? Ahora quiere enfrentar a los Windbreaker, vencer a su capitán Ume en este caso, y con eso colocarse a la cabeza de Windbreaker también, y de alguna manera pues sí, ¿no? Ampliar aún más su ámbito de influencia y de poder, con la esperanza de que ahora sí, ¿no? Al estar en un escalón todavía más por encima del que ya estaba, pueda ser una persona todavía más libre y por lo tanto pueda disfrutar todavía más de su vida. Estas no son mis palabras, esto de ser más libre y disfrutar más de la vida son cosas que de alguna manera este personaje dice y que pues creo que podemos hacer el símil muy muy claro con Attack on Titan. y perdón que me ría, pero es que pareciera como que muchas cosas, como si el tema estuviera flotando constantemente en el aire, ya saben. No me extraña del todo, si les soy franco, ¿no? Porque a final de cuentas, estos son tiempos en los que yo siempre he dicho esto, ¿no? Que los que escriben y crean historias de ficción para nosotros son personas, o suelen ser personas que consciente o inconscientemente, activa o intuitivamente, vamos, pues tienen como cierto sentir de lo que está sucediendo en el mundo real, y a través de su filtro creativo crean historias pues que conectan con ese mundo real.
Y entonces pues podemos pensar que no solo el de Attack on Titan, no solo el de Windbreaker, sino que en general hay una preocupación entre muchos creadores actuales por este tema de la libertad, por como un ideal y como algo que de alguna manera también tiene que definirse y no es tan sencillo de hacer en un momento dado, ¿no? Vemos que bueno, lo he dicho en otras ocasiones, Attack on Titan creo que fracasa estrepitosamente, al menos en ese tenor. Creo que demuestra muy bien, eso sí, ¿no? Cómo de alguna manera en un mundo de violencia pues el engaño de la libertad, ¿no? Puede ser justamente este, ¿no? Es más libre el que es más fuerte, es más libre el que es más violento, es más libre el que destruye más, ¿no? El que destruye más tiene el derecho de decidir dónde es que se puede vivir en paz y dónde es que se tiene que vivir en la desesperanza y la destrucción, básicamente, ¿no? Que pues es un poder de decisión, me parece a mí que bastante pobre, pues. Pero bueno, creo que engloba muy bien o enmarca muy bien esta dificultad de definir algo como la libertad. Algo que anhelamos todos, ciertamente. Algo que está como muy enraizado en los valores a perseguir. Pero que cuando pues nos ponemos a considerarla de manera seria, nos encontramos con estas dificultades, ¿no? Y bueno, pues aquí sucede un poco como lo mismo, ¿no? O sea, Choji está tratando de conseguir más y más libertad como si se tratara de algo que se acumula y no de algo que se experimenta, vamos, ¿no? No de algo que se vive, no de algo que de alguna manera implica las propias acciones, ¿no? Sino lo ve desde un punto de vista meramente jerárquico. Se ponerse a la cabeza de todos los demás y por lo tanto escapar de los límites que pueden imponerle los demás, que muy filtrada, muy destilada la idea, eso es lo que de alguna manera propone o promueve este personaje que creo que es un acierto intuitivo, que parece pues más bien como una especie de cabeza hueca, ¿no? O sea, y digo que es un acierto intuitivo porque esta postura muy en el estilo de lo libertario quizá, donde pues nadie se meta conmigo y yo puedo hacer lo que yo quiera con el poder que yo tengo, pues sí, creo que queda muy bien con un personaje tan cabeza hueca en cierto modo como Choji, ¿no? Hay otros personajes que, insisto, no han representado este papel. Ya mencioné a Eren, puedo mencionar también a All for One en My Hero Academia, que también hemos platicado un poquito sobre eso. Pero sí, creo que este personaje, al ser como una especie de reducción al absurdo de lo que podríamos pensar que es una construcción de personaje, funciona muy bien también para evidenciar pues como una ideología, por llamarle de alguna manera en estos términos, simplemente no funciona, o se topa un poco como con pared, claro, ¿no? La pared del villano que quiere conquistar el mundo o que quiere destruir el universo, y a quien siempre habrá que preguntarle, bueno, y una vez que lo logres, ¿qué? ¿Para qué quieres gobernar al mundo? ¿Para qué quieres destruir al mundo? ¿Para qué quieres hacer todo esto que dices que quieres hacer? Y resulta interesante que su contraste pues sea una pandilla como lo es Windbreaker, ¿no? Que se ha convertido en una especie de servicio social. que eso también me parece un tanto extraño, si me preguntan a mí, ¿no? O sea, yo creo que va muy en contra de la idea de lo que una pandilla normalmente sería. Esta es como una pandilla de buenos, ¿no? De niños buenos, que les gusta pelear, que les gusta la violencia, que les gusta la adrenalina que implica ponerle unos buenos golpes encima a un oponente, pero que lo hacen con un objetivo positivo, ¿no? Y que cuando no se trata de pelear, pues se ponen a pintar las paredes del barrio para que no estén tan grafiteadas como está su escuela, no sé. Esto me parece en términos generales inverosímil y hasta cierto punto ridículo, pero pues, ciertamente disfrutable, por lo menos en cuanto a que se trata de una serie de acción juvenil, digamos, ¿no? O sea, algo que puedo seguir viendo ciertamente, a la que de una manera más o menos interesante pude destilarle esta pequeña reflexión, pero que pues ciertamente a mí me parece que denota más una preocupación generalizada que aparece por ahí en muchas obras, pero que otras obras por supuesto lo tocan pues de una manera mucho más, ¿cómo decirlo? No solo detallada, elaborada en distintos niveles, sino de una forma más pues humana, vamos a decir.
Y que hablando de humanidad, pues este creo que es un buen pretexto para platicar un poquito sobre la segunda parte, la segunda película de Gurren Lagann, en este caso The Lights in the Sky Are Stars, que se estrenó oficialmente en nuestro país, en México, pues básicamente el fin de semana anterior. Y que bueno, pues todavía en el momento de grabar este podcast, pues parece que todavía está en cartelera, aunque probablemente ya en muy pocos espacios. Si es que sobrevive una vez más, pues sin duda estará en menos, ¿no? Pero bueno, para alguien como yo que hasta el momento en el que trabajó con estas películas, porque pues yo estuve a cargo de realizar su traducción y subtitulaje en ese sentido, pues yo no tenía contacto con esta franquicia antes, fíjense. Porque pues pasa, ¿no? Por mucho que uno tenga mucha experiencia viendo anime por muchos años, siempre hay cosas que se le van y muchas veces se nos van franquicias grandes e importantes como lo es Gurren Lagann, ¿no? Nunca tuve mucho interés en verla y ahora pues que no tuve un poco como elección, la verdad es que en cierto modo sí me arrepiento porque creo que efectivamente, ¿no? La historia contada de una manera un poquito como más paulatina, más despacio, puede ser bastante más disfrutable, si bien las películas me parece que están bastante bien logradas dentro de lo que cabe y que transmiten ideas muy interesantes. Hablaba yo sobre el humano precisamente por esto, ¿no? Porque la batalla de Shimon, Mia y de toda la brigada Gurren que quedó después de la muerte de Kamina y la conquista del reinado de terror de Lord Genome, pues nos llevó ahora a una batalla hacia los últimos confines del espacio sideral para enfrentar a unas criaturas extrañísimas llamadas antiespirales que traen detrás de ellos una idea o una ideología, una mística. Creo que la palabra tal vez sea más adecuada sea esa, no estoy muy seguro, vamos a ver cómo resulta esto. Pues que yo veo, por ejemplo, de dónde viene un tanto inspirada, como una suerte de parodia, y que como muchas de estas obras nos regresa siempre como a tratar de contarnos, de reflejarnos una postura sobre qué es, en este caso, lo humano, ¿no? Y la primera vez que yo vi esta película, porque bueno, ya la vi varias veces, pero la primera vez que yo la vi, me asombró mucho cómo esta idea de los antiespirales, que son los enemigos finales, les decía yo, y que además introducen esta idea, ¿no? De que los seres humanos y otros seres que habitan el universo, los seres sintientes, incluso en algún momento se utiliza ese concepto, son razas espirales, les decía, ¿no? Y los antiespirales, que originalmente iniciaron como ellos, renunciaron a la evolución, explican, y con la finalidad de preservar al universo, ¿no? Y bueno, la advertencia es muy clara en ese sentido, ¿no? Las razas espirales deben permanecer sin evolucionar, sin progresar, sin tratar de alcanzar nada más lejano, porque el peligro de destruir al universo es latente en esta como espiralidad como tal. Y conforme lo iba contando yo pensaba, carambas, esto está pues peculiar, ¿no? Porque me parece que es como una especie de parodia, tengo que decirlo así, como parodia de esta imagen, de esta imagen paradigmática de los bodhisattvas, digamos, ¿no? Sí, ya sé que me van a decir probablemente, ¿no? Que ahí voy otra vez a conectar series de anime con filosofía budista y demás, pero es que créanme que después de haber aprendido un poco de eso, un poco nada más, porque además es un universo sumamente vasto también, pero después de haber aprendido un poco nada más sobre eso, ya me es muy difícil no verlo. La imagen de los antiespirales, como estos, que de alguna manera parecían representar un poco como esta imagen estática completamente, inmóvil completamente, ¿no? Así como las estatuas de los Jisoo que pueden ustedes encontrar
en infinidad de templos budistas en Japón, ¿no? Que se alinean por ahí, que son de piedra, por supuesto, y que están, o de barro quizá, y que están impasibles ahí mirando hacia la nada como en una eterna contemplación. Pues a eso se me vibraban los antiespirales. Y la idea esta de cancelar la propia evolución para preservar al universo, me parecía que sonaba como una idea, pues digamos como que paródica, ¿no? Paródica a eso. Y por el otro lado, las razas espirales, que esta interpretación que voy a dar, a lo mejor ustedes van a decir, bueno, no sé, no estoy tan convencido, no lo sé, pero esta interpretación que voy a dar me parece que da en el clavo con esta clase de imagen, o por lo menos para mí tiene mucho más sentido. Esta confrontación con las razas espirales, porque la evolución constante de esta espiralidad, por así decirlo, que además la imagen de lo espiral conecta muy muy bien con este como ciclo kármico, ¿no? Les he explicado en otras ocasiones, ¿no? La idea general del karma no es como la consecuencia instantánea, ¿no? No es el karma instantáneo que en Occidente ha permeado mucho, sino más bien esta idea de que todos en el universo repetimos y repetimos constantemente, de ahí a través de este ciclo de reencarnación constante, ¿no? Donde nuestro espíritu inmanente atraviesa eones de tiempo, de espacio y de lo que ustedes quieran, para renacer siempre en un nuevo ciclo de dolor, ¿no? Con la esperanza de un día alcanzar este despertar y escapar, digamos, de este samsara, de este ciclo de constantes sufrimientos, ¿no? Pero pareciera que los antiespirales identifican esta idea y optan por eso los llamo como una parodia, ¿no? Porque optan por una resolución como contraria. En vez de evolucionar como seres y escapar del ciclo del samsara, escapar del universo en sí, lo que pareciera que buscan o hacen es simplemente congelarse en el tiempo, ¿no? No moverse más para no ocasionar ningún movimiento adicional. Y decía yo que es como parodia de esta imagen etérea de los bodhisattva, ¿no? Porque al final de cuentas el bodhisattva alcanza la iluminación, el Buda, digamos, alcanza la iluminación muchas veces haciendo exactamente eso, ¿no? Sentándose, como la imagen estereotípica, digamos, como del Buda, sentándose bajo la sombra de un árbol completamente inmóvil, para inhibir con ello su propia influencia en el mundo, ¿no? Inhibir hasta lo más posible las causas que se ocasionan con la existencia misma, y con ello romper por completo el ciclo del samsara, por lo menos desde este lugar, y alcanzar con ello este grado de budeidad, por así decirlo, ¿no? O sea, lo hacen como lo haría pues una especie de Buda en ese sentido, pero no con el propósito de romper como tal con el ciclo, sino de preservar. Que esa es como la parte que me parece que es como la parte paródica de este asunto, ¿no? Es decir, los antiespirales, el antiespiral, la raza antiespiral, acaba siendo una raza que renuncia a todo, renuncia a sí mismo. Una vez que logra el mayor poder, ¿no? Porque al final de cuentas efectivamente ostenta un enorme poder de su lado. Una vez que lo alcanza, lo utiliza para doblegar a todos los demás que son inferiores en ese sentido, que están más atrás en esta carrera evolutiva, por así decirlo, y luego se automutilan en ese nivel también, con una intención de preservación. O sea, ellos ven como el mayor mal el cambio, la destrucción de lo que es. ¿Ah? Es una forma de interpretarlo, ¿no? O sea, la destrucción de lo que es, al final de cuentas, es el cambio. Y entonces son una raza en sí que renuncia a sí mismos, ¿no? Que una vez que ostentan el mayor poder, conservan ese poder ciertamente, pero renuncian a sí mismos. Y es como una paradoja interesante contra lo que va a pasar con Shimon y compañía, que hacen un proceso completamente opuesto, que a mí me resulta muy interesante porque, nuevamente, desde este punto de vista un tanto ideológico, como que para mí tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, Shimon
inicia esta película, pues sí, como un alto mando del nuevo gobierno, como pues de alguna manera supervisando el rápido crecimiento de la población, de la nueva capital y demás. Y muy feliz de la vida porque pues se va a casar con Nia, con quien pues ha convivido ya algunos años y que pues sí, ¿no? De alguna forma tiene con ella una relación que ya necesita solidificarse, digamos, como en ese sentido. El giro del destino hace que Nia pues se revele, se muestre como una mensajera de la antiespiral, de la raza antiespiral, digamos, que presagia la destrucción de la humanidad, ¿no? Porque se le considera ya un riesgo. La humanidad en este mundo de Gurren Lagann no solo ha continuado con su evolución, sino que comienza a trascender el planeta mismo en el que vive, ¿no? Para alcanzar nuevos espacios, nuevos horizontes, ¿no? Y con ello pues viene obviamente la amenaza de que un día alcancen un poder semejante al del antiespiral, por supuesto, que incluso lo pudiese superar y que lo lleve a pues todavía más allá, ¿no? Entonces con esta pues nueva batalla que se avecina, pues Shimon tiene que pues volver a tomar las armas, que hacía mucho tiempo no lo hacía, volver a reunirse con sus antiguos camaradas y pues llevar la batalla hasta el espacio, hasta lo más profundo del espacio, con la finalidad de salvar al universo, bueno, salvar a todas las razas espirales, vamos a decirlo así, y de salvar pues a Nia en cierto modo, ¿no? Pero es muy interesante que desde ahí se le va planteando, desde el comienzo en realidad, se le plantea a Shimon la necesidad de renunciar a Nia, ¿no? Porque pues ella se lo dice muy claramente, ¿no? Ella nunca va a dejar de ser una creación del antiespiral, y que una vez que el antiespiral perezca, ¿no? Desaparezca, si es que triunfan en su batalla, pues más tarde o más temprano ella misma también tendrá que desaparecer. En ese sentido, tendrá que desvanecerse, porque no puede, su existencia no puede estar desligada a la existencia de sus propios creadores como tal, ¿no? Entonces, pues es interesante, digamos, cómo se le plantea esto a Shimon en un momento dado, como una batalla que es por salvar todo lo que han defendido, todo por cuanto han luchado a lo largo de toda la historia de Gurren Lagann, y con una expectativa final que le obligará a él en específico a hacer la renuncia más grande, ¿no? Y bueno, pues Shimon tiene un proceso muy interesante, decíamos, ¿no? Recordarán ustedes que pues es un chico que originalmente no tiene confianza en sí mismo, que pues que está muy atribulado cuando de alguna manera pues los retos se vuelven cada vez más y más grandes, y siente que no da el ancho, que no puede seguir a su ídolo Kamina, por ejemplo, ¿no? Que luego pues tiene este momento difícil en el que pues descubre que Kamina y Yoko tienen algo entre ellos, y que pues eso rompe con todas las esperanzas que él tenía en aquella chica en su momento, y que también de alguna manera rompe con la relación que tenía con él, al menos en algún nivel. Y que luego pues deriva, no directamente, pero sí por lo menos de una manera parcial, en la muerte del propio Kamina, la culpa y todo lo demás que viene con todo ello, ¿no? Que es de hecho hasta que conoce a Nia, que vuelve a recuperar un poco como las ganas de vivir, las ganas de hacer cosas, las ganas de seguir dando la batalla, pues, y es hasta entonces que pues como que la vinculación, el vínculo con los demás, en este caso con Nia en específico, pero ya por extensión con todos los demás, con la propia Yoko, con la Brigada Gurren, y en fin, con todos los demás, que es lo que le conecta, lo que le mantiene, digamos, como con los pies en la tierra, pues es al final del día a lo que eventualmente la batalla le llevará a obligar a renunciar en varios momentos, ¿no? Especialmente este momento en el que tiene que renunciar a la propia Nia, ¿no? A final de cuentas, este proceso es muy interesante porque pues, por ejemplo, Kamina, que es el personaje que todo el mundo quiere, es un personaje profundamente individualista, al menos en cuanto al discurso se refiere, ¿no?
Él siempre habla de sí mismo en términos muy elevados, habla sobre su portentosa hombría y esta clase de cosas que de alguna manera le hacen un personaje ciertamente muy singular, ¿no? Y de fondo lleva la idea de que uno tiene que dar lo mejor de sí, luchar contra todo lo posible para superar, ¿no?, cualquier reto que se le presente, ¿no? Y tiene varias frases que son paradigmáticas en esta serie y que apuntan hacia eso, ¿no? El taladro que perforará los cielos, que destruirá, bueno, sí, básicamente que penetrará el espacio mismo, por supuesto, ¿no? Y también esta frase que se repite constantemente a lo largo de toda la franquicia, ¿no? El ¿quién demonios crees que soy?, ¿no? Como una reafirmación de uno mismo, como una reafirmación de esa individualidad que se impone, que vence, que triunfa, que a través de su enorme esfuerzo logra conseguir absolutamente todos sus objetivos. Y es como una filosofía de vida que el propio Shimon va adquiriendo con el tiempo. Y que cuando llega a este punto culminante en el que se enfrenta al antiespiral y lo derrota, ¿no?, el antiespiral le encomienda a Shimon la protección del universo. Y bueno, pues en ello se va a esta parte, ¿no? O sea, el antiespiral de alguna manera reconoce la supremacía de Shimon y no deja de advertirle el destino funesto que sigue a partir de la constante evolución. Pero en este caso, Shimon es como el punto culminante de esta humanidad. Nadie es más poderoso que él en última instancia, ¿no? De eso se trata todo, ¿no? Gurren Lagann con esta batalla final que es espectacular, que lleva hasta los universos y se avientan galaxias y todo, no estoy exagerando, es así. Hace que, por ejemplo, la combinación de los mechas sea cada vez más y más y más gigante y estrambótica, pero al final, la batalla final se da entre dos cuerpos prácticamente desnudos, entre dos individualidades, pues, que se enfrentan entre sí a puño limpio, cerrado, y que con ello, ¿no?, prima, digamos, como la supremacía, la victoria de uno sobre el otro, esta victoria de un individuo sobre el otro individuo, pero que le deja al ganador, en este caso, no una victoria en el sentido de que todo lo que quiere es posible y se tiene que conseguir por pura voluntad, sino le deja una responsabilidad. Un contraste muy grande con lo que vemos, con lo que platicamos sobre Shoji, por ejemplo, hace unos minutos, pues. El contraste está ahí, ¿no? Entre que estar en la cima no es estar libre de los demás, no es estar más libre que otros, no es no estar sujeto a los demás. Al contrario, es tener una responsabilidad para con los demás. Y por eso es que me parece tan preciosa la escena final postcrédito, que tal vez ustedes ya no se quedaron. Si ustedes sí se quedaron después de los créditos a ver esa escena final, saben a qué me refiero, y si no, pues se las platico, ¿no? Muchos años después de que Nia desapareció y todo de alguna manera pues adquirió un nuevo orden, Shimon lo dejó todo, abandonó fama, gloria, fortuna, todo para dedicarse al mundo, a recorrer el mundo más bien, y volver a ser quien era en sus orígenes, Shimon el excavador. Y tiene esta escena muy linda en la que él ya un hombre mayor, ya un hombre entrado en años, digamos, se encuentra en la playa con un pequeño niño, ¿no? Que obviamente nada sabe de estas legendarias batallas, ¿no? Nada sabe del gran héroe que venció a los antiespirales. Solo sabe que tiene ante sí un coco que no puede abrir con un pequeño taladro, ¿no? Y Shimon se sienta y le explica cómo tiene que hacerlo para poder abrirlo, ¿no? Y cuando el niño lo logra, le agradece y le dice: gracias, señor, algo así como, ¿no? No, usted sí sabe de esto, ¿no? Sí sabe de cómo funciona esto de los taladros, ¿no? Y Shimon le responde algo así como: pues claro, ¿no? ¿Quién demonios crees que se interrumpe a sí mismo? Y dice: claro, pues al final no soy nadie. Y esta frase, que es como paradójica, porque al final del día es, desde cierto punto de vista, el héroe universal, el hombre más poderoso del universo en ese sentido,
creo que cumple perfectamente bien con la encomienda de la antiespiral así. No se trata de congelarse en el tiempo, sino se trata de simplemente llegar a ser una especie de nadie, así decirlo, ¿no? Simplemente un ente más, un alguien más, que forma parte de un universo vasto y gigantesco, que no se necesita conquistar, que no se necesita doblegar, que no se necesita transformar, ¿no? Que simplemente tiene que ser como es. Y me parece que en términos generales es muy lindo, ¿no? Es otra forma de renuncia, una mucho más saludable ciertamente que la que había logrado el antiespiral, que le permite ser fiel a sí mismo, ¿no? Que le permite ser fiel a quien siempre fue en un momento dado, a Shimon el excavador. Así que pues esa es mi interpretación ciertamente, pero que creo que de alguna manera cierra muy bien todo esto y bueno, pues es de entenderse por qué Gurren Lagann termina siendo tan importante, ¿no? Porque detrás de todo su parafernalia, vamos, tiene estas ideas que vale la pena pensar y volver a pensar, y con las que vale la pena, pues sí, a las que siempre vale la pena de alguna manera volver, porque pues todos estamos en distintos procesos, ¿no? En distintos procesos de lucha, de conquista y muchas veces también de renuncia. Así que pues ahí el comentario sobre esta muy muy interesante película. Y bueno, pues lo prometido es deuda. Vamos a platicar un poco sobre Sound Euphonium y lo que pasó, y que creo que además viene muy a cuento de lo que hemos estado platicando, ¿no? Sound Euphonium es una de mis series favoritas de la vida, y quienes la siguen ahora creo que en buena medida se habrán dado cuenta por qué, ¿no? Tiene como siempre muchos niveles en los que las relaciones, las expectativas y los deseos de los distintos personajes, sus personalidades, se van entrelazando y van, pues digamos, como llevando de la mano el desarrollo completo, sobre todo de Kumiko, pero pues básicamente de casi todos los que vemos involucrados en mayor o menor medida. Y eso a mí me parece que es muy muy interesante. Y abría yo el podcast con esta imagen con la que cierra el capítulo más reciente de esta serie, que es de una mariposa atrapada en una tela de araña, ¿no? Porque pues así se sintió quizá, o así lo sintieron muchos quizá, la conclusión de este último episodio, en el que se anuncia, ¿no? a los participantes, a los miembros, digamos, de la orquesta que participarán en el concurso de Kansai, y que termina con la elección de 2 eufonios, dejando fuera a Kanade por un lado, la chica de segundo año que pues bueno, genera muchas reacciones encontradas de pronto, pero además otorgándole el privilegio de tocar el solo a Mayu y no a Kumiko. Y decíamos pues que todo esto lo hemos visto venir, lo vimos venir desde lejos, ¿no? O sea, y cuando sucede, de hecho la propia Kumiko resalta esto, ¿no? Que es la primera vez en todo el tiempo que lleva la orquesta que el que anuncia el resultado de las audiciones es el propio Taki, el propio profesor Taki, y no la profesora, que normalmente es quien lo hacía, ¿no? Y ese cambio tiene significado, ¿no? Va por ahí de alguna manera como que él está asumiendo la responsabilidad de una decisión que sabe polémica, que sabe que elegir a Mayu para el solo en vez de a Kumiko va a generar una reacción probablemente contraria a lo que sería lo ideal. Pero bueno, pues decíamos que esto se vio venir desde lejos, y en realidad ha formado parte del leitmotiv de la serie, toda la serie. O sea, no solo esta temporada, sino desde la primera temporada, insisto, ¿no? Que eso es una de las grandes cosas, de las cosas que me encantan de Euphonium. Cómo de alguna manera conecta todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Todo lo que ha sucedido, todas las relaciones, todos los momentos importantes, todos de alguna manera van portando su propio significado, conectando para llevarnos a estos puntos en los que este tipo de decisiones se sienten en el corazón, se sienten en el estómago también, por supuesto, ¿no? Y traigo esto a colación porque quiero que recordemos esto, ¿no? Kumiko desde la primera temporada tiene esta batalla sobre quién quiere ser, ¿no?
Originalmente, ya lo he dicho en otros episodios de podcast hablando de Euphonium, originalmente ella se deja llevar simplemente como por la corriente. Incluso la elección del instrumento cuando era muy pequeña todavía fue algo que no decidió ella misma, sino que de alguna manera se le propuso y ella simplemente se dejó llevar. Así es como juntó años, así es como de alguna manera llegó a convertirse en una intérprete competente de Euphonium. Y en la primera temporada no había tanto problema, pues, porque al final de cuentas ella era una chica de primer grado, que cuando se introduce esta cuestión de las audiciones, que es una introducción del propio profesor Taki, que en su momento todo el mundo aceptó, y que fue como una respuesta a los conflictos en cuanto a la jerarquía y funcionamiento de la orquesta que venían arrastrando desde años anteriores. Este cambio, digamos, como en la política, permitió en su momento que Kumiko ocupara un lugar que desde un punto de vista jerárquico o meramente jerárquico le habría tocado a Natsuki en su momento, ¿no? Esta misma cuestión, o sea, de alguna manera, pues sí, implicó mucho este tipo de decisiones, ¿no? Pero llevó a Kumiko sobre todo a definir algo en su momento que me pareció que era muy importante y que la igualaba en ese momento con Reina, que ha sido su partner in crime todo este tiempo, ¿no? Que es el anhelo de ser especial, de destacar, de sobresalir. Y que yo siempre he dicho que en Sound Euphonium es como una cosa delicada y hasta cierto punto paradójica, ¿no? Porque los intérpretes de música, ¿no?, que forman parte de una orquesta, son gente muy apasionada, vamos a pensarlos así, ¿no? Gente que de verdad es muy apasionada y lo es apasionada con todo. Que obviamente al aliarse, al fundirse con un instrumento, hacen que su propia voz se transmita a través de él. Obviamente quieren ser escuchados. Y la paradoja está en que para ser escuchados tienen al mismo tiempo que hacer una armonía con todos los demás, ¿no? Esa es la parte paradójica de este asunto, ¿no? Los solistas son, pues sí, efectivamente, quienes destacan, quienes lideran, quienes muestran todo quienes de alguna manera son la punta de lanza, digamos, ¿no? Pero una lanza no es solo la punta, una lanza es todo lo que viene detrás de ella, todo lo que de alguna manera le da soporte, empuje y demás. Entonces aquí es donde la parte como paradójica se encuentra, ¿no? Y este es un conflicto que ha venido sucediendo una y otra vez a lo largo de las temporadas y las películas de Euphonium, ¿no? Y en esta tercera temporada me parece que es muy interesante cómo van sucediendo las cosas, porque Kumiko se está enfrentando a problemas en varios frentes. Ajá. El primero de ellos, por mencionarlo nada más, es el de su propio futuro. Que ella tiene que decidir qué va a hacer con su futuro después de la preparatoria, porque está en el último año, porque obviamente pues tiene la experiencia de la que ya hablé en su momento con respecto a su hermana Mamiko, que tuvo una agria experiencia en ese sentido. Obviamente pues tiene esa misma presión que ya comienza a venir también de casa, ¿no? En la cual, si bien no tiene la misma presión que su hermana en tanto que no se le está imponiendo un camino, lo cierto es que pues sí se le está cuestionando en cuanto a qué camino quiere seguir. Y Kumiko llega el momento en el que no termina de decidirlo. Como presidenta del club, que es un puesto que de alguna manera le fue heredado por Yuko, con quien curiosamente tuvo este conflicto con respecto a las jerarquías en aquella batalla por el solo de trompeta del primer año, que ustedes seguramente recordarán de la primera temporada. Pues es Yuko quien de alguna manera le cede a Kumiko esta posición pues que podríamos pensar que es de poder, pero que en este caso es de responsabilidad sobre todo. Y hemos visto cómo Kumiko ha asumido la responsabilidad de ser una buena presidenta, en tanto que tiene que organizar todo lo que está sucediendo, resolver los pequeños conflictos que de alguna manera se van presentando, tratar obviamente de atemperar a sus muy emocionales miembros de orquesta, ¿no? Que ya hemos visto que el conflicto de quién va a estar, quién no va a estar, etcétera, es uno que es muy muy difícil de superar, por más que el profesor Taki, que es todo un profesional, haga su mejor esfuerzo por hacer, pues básicamente por tomar las mejores decisiones para no solo para el grupo, o sea, no solo para los individuos en específico, sino para el grupo en particular.
Entonces Kumiko está en que proceso en el que como presidenta también tiene que hacer constantemente esta mediación, esta negociación, tiene que encontrar este equilibrio social para que la orquesta como un todo funcione. Y eso entra en franco conflicto con su propia necesidad y anhelo de destacar de una manera personal. Hemos visto a lo largo de toda la temporada que llevamos que de pronto no tiene tiempo de ensayar como debería. De pronto está muy ocupada con una u otra cosa, pues. Y de pronto pareciera como que se siente intimidada en cierta medida por el personaje de Mayu, que repito, ¿no? Es como si a través de las imágenes, que son muy, muy paradigmáticas, Kyoto Animation nos hubiera querido convencer de que Kumiko cayó en una trampa. Yo no creo que sea de esa manera, pero es muy interesante el personaje de Mayu por lo que de alguna manera significa. He dicho en otras ocasiones que el tema de Kumiko es cómo establece sus relaciones con distintas personas. Decía yo que en cierto modo Mamiko, su hermana mayor, fue como un crush para ella, ¿no? La admiraba tanto que quería ser como ella y por eso se metió a la orquesta, aunque no tocaran el mismo instrumento, ¿no? Su hermana tocaba el trombón, si la memoria no me falla, y pues ella terminó con el eufonio como una cosa que de alguna manera se le impuso. Luego, cuando en el primer año pues tiene esta confrontación que ya venía desde su último año de secundaria con Reina, ¿no? En la cual ella estaba convencida desde el comienzo de querer convertirse en alguien especial, en alguien destacado, y Kumiko pues estaba todavía en un punto en el que se estaba dejando de alguna forma llevar, ¿no? Pero esta relación que tienen entre ellas, que de alguna manera es una alianza muy muy íntima y muy poderosa, ¿no? Va jalando a Kumiko, ¿no? Hasta darse cuenta que ella misma es como Reina en buena medida, ¿no? Que también quiere ser especial. En ese punto, ella todavía tiene un largo camino por delante, porque todavía tiene frente a ella misma a Asuka, por ejemplo, ¿no? Asuka, que ya hemos platicado que tenía su propio conflicto, que de alguna manera también tenía la necesidad de que su voz se escuchara, y que obviamente se escuchara en un contexto muy muy particular, y esto me parece que es muy importante, y que bueno, pues le enseña a Kumiko de alguna manera en ese sentido esto, ¿no? Que su voz sí puede escucharse a través de este instrumento, ¿no? Que su voz, que ella también tiene muchas cosas que decir. Y pues conforme fueron avanzando las cosas en el segundo año, que viene la introducción de Kanade, que es esta niña que pues parece que goza de alguna manera de poner el dedo en la llaga, de ser como bastante incisiva, y que vuelve a señalar este problema de las jerarquías y la meritocracia, que en este caso pareciera que entran bastante en conflicto y que son otro leitmotiv importante dentro de esta serie. Bueno, pues se cristaliza ahora con la llegada de Mayu, que viene de una escuela diferente, pero que entra al mismo grado que Kumiko. También es una niña de tercer año, pues, ¿no? Y es una chica que tiene experiencia tocando el eufonio, que tiene talento tocando el eufonio también, por supuesto, y que puede convertirse en una competencia seria para un puesto que Kumiko en un momento dado pudo dar por sentado, claramente, ¿no? Porque en este tercer año, pues la única otra competencia de verdad pues podría haber sido Kanade, que vamos a decirlo, ¿no? O sea, no es que sea mala, creo que hace muy bien su trabajo como intérprete como tal, pero ella misma tiene claro que su posición es inferior en ese sentido, ¿no? Y no parece dispuesta a modificar esa parte. Si algo podemos decir de Kanade es que es eso, ¿no? Es que es incisiva en cuanto a que pareciera que valora sobre todo ese tema, esa cuestión de las jerarquías. Por otro lado, pues obviamente pues ya tenemos nuevos intérpretes de eufonio que vienen de primero, pero que en ese sentido no serían una amenaza. Mayu sí. Mayu no es como Reina, que es como un espejo que refleja pero no amenaza, porque no toca el mismo instrumento, ¿no? Mayu no es como Asuka, que es una senpai, una superior a la cual hay que admirar y seguir, de la que hay que aprender. Mayu es una igual. Está en igualdad de condiciones. Y Mayu se da cuenta muy claramente desde el comienzo. A mí me parece que es muy interesante que todas las veces que le ha advertido a Kumiko que esto podía suceder, que ella misma tenía sus dudas en cuanto al método meritocrático de Kitauji, porque
porque bueno, podía dar lugar a este tipo de problemas, ¿no? A que alguien de un grado superior quedara fuera cuando llegara pues sí, un miembro de grado inferior, pero que tuviera mayor habilidad. Cosa que además ya vimos que pasó. O sea, pasó con Kaori y Reina en la primera temporada, básicamente, ¿no? Y vuelve a pasar con Kumiko y Natsuki. Vuelve a pasar con Kanade y Natsuki. O sea, son cosas que de alguna manera se repiten en este entramado como tal. Porque a final de cuentas, Kumiko está tratando de ser fiel a un sistema que ella misma apoyó, que durante mucho tiempo podría decirse que le benefició en buena medida, pero que ahora es un sistema que, por así decirlo, la traiciona. Pero además es un sistema con el que ella siempre ha estado de acuerdo. Insisto, es más fácil estar de acuerdo, claro, cuando el sistema te favorece. O sea, cuando todo lo que el sistema de alguna manera tiene en ese sentido favorece a tus necesidades y anhelos de cada momento de tu vida, pues sí, claro que es fácil estar a favor de ese sistema, ¿no? Pero bueno, no se ha planteado que Kumiko tenga dudas del sistema meritocrático como tal, pero sí siente después la amenaza, ¿no? A pesar de que Mayu varias veces se lo dice, ¿no? Que ella al principio no quiere participar en las audiciones porque no quiere generar ese tipo de conflictos, ese tipo de problemas. Que forma parte de la orquesta porque le gusta formar parte de la orquesta y tocar con los demás, etcétera, y ensayar con los demás, pero que no quiere convertirse en un eje de conflicto, ¿no? Kanade siempre desconfía de ella y la verdad es que le tira mucha mala vibra. Esto es algo que decía mi amiga Gabriel en Twitter, a quien le mando un saludísimo. Le tira muchísima mala vibra a Mayu porque ella la ve precisamente desde esa perspectiva que le es muy propia. La ve como una amenaza a la jerarquía, ¿no? Y por eso me parece que de alguna manera adopta esta posición como de defensora de Kumiko, dándose cuenta que Kumiko no se va a defender a sí misma, ¿no? Y no es que en realidad tenga que defenderse. Sabemos aquí que lo que Kumiko tiene que hacer es practicar, es ensayar, es mejorar su técnica, y que, bueno, esto lamentablemente entra en conflicto con sus responsabilidades actuales, ¿no? O sea, ser presidenta del club implica mucho más trabajo que simplemente formar parte de él, ¿no? Y pues sí, ahora tiene que de alguna manera tomar probablemente pues algunas decisiones con respecto a qué es lo que va a tener que hacer. Y en ese sentido, el espejo que representa Mayu, que les digo es un espejo como que a diferencia del espejo que puede llegar a ser Reina, Mayu sí es un espejo que amenaza. No porque ella sea amenazadora en sí, sino por la posición que ocupa en este entramado, ¿no? Es el espejo que Kumiko necesita. Estoy convencido de que Kumiko necesitaba una confrontación de este tamaño para poner en orden sus prioridades, sus anhelos, sus deseos, y finalmente tomar decisiones que le sean propias, con las que pueda ella sentirse completamente convencida. Es lo que hizo Kaori en su momento, déjenme decirles. Kaori renunció por sí misma al solo, después de competir por él 2 veces, de darse cuenta que las cosas pues de alguna manera no le favorecían, y de propia voluntad aceptó ocupar una posición que no era la que originalmente deseaba. Kaori renunció, así como Shimon acabó haciéndolo al final de Gurren Lagann. Pero ¿qué hará Kumiko? ¿Qué es lo que Kumiko hará en su posición? ¿Renunciará ella así, dejándose, pues sí, digamos, hacer a un lado en este caso? ¿O permanecerá en la competencia con la esperanza de tocar el solo en el concurso nacional al que esperamos que lleguen ciertamente, ¿no? Porque obviamente si en Kansai y no son elegidas, pues ahí van a terminar su competencia común, ¿no? Pero si lo logran y van al nacional, pues obviamente la idea es que la relación entre Kumiko y Reina cristalice y llegue a este cenit quizá, en este momento en el que ambas destaquen juntas tocando ese dueto, ¿no? Que forma parte de la competencia que han elegido en este momento, ¿no? Eso es lo que esperamos ver ciertamente, pero yo no espero que le suceda gratis. Lo que yo anhelo aquí
es que todo este drama le sirva a Kumiko para darse cuenta de cuáles son sus verdaderas prioridades y finalmente termine de madurar. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarnos en el Anime al Diván. Ya lo saben ustedes, este podcast se emite todos los miércoles en algún momento del día. Lo van a encontrar disponible en nuestras plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts, en fin, en muchas plataformas de podcast que hay por ahí. Y también lo vamos a encontrar ya también en YouTube Music para su conveniencia, aunque eso sí, en formato de solo audio. No me queda por ahora más que agradecerles de nueva cuenta siempre esta preferencia, de agradecerles siempre todo su apoyo, de agradecerles sus comentarios y todo, y de recordarles que pues en Tadaima tenemos mucho más contenido para ustedes. Tenemos por supuesto las noticias más relevantes siempre en nuestras redes sociales, @TadaimaMX en Twitter, @Tadaima.mx en Instagram, para que nos sigan. Tenemos el Tadaima Live que hacemos todo el equipo en punto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, a través de nuestros canales en YouTube, en Twitch y en Facebook. Tenemos los irregulares podcasts que son el Shuffle con Kika hablando de cine y series, el Rage Quit con Marmota hablando de videojuegos, y el más reciente lanzamiento que tenemos, Mangaholics, que hacemos pues un servidor, el burro por delante desde luego, y Antonio Valdés. Lo haremos de momento una vez al mes, que ya también lo pueden encontrar en distintas plataformas de podcast, el primer episodio. Y bueno, pues nuevamente, gracias por su escucha, gracias por su apoyo, gracias por haber ido a ver Gurren Lagann, y pues no queda más que desearles que pasen buenas tardes, buenas noches o buenos días.